La necesidad de limpiar la mente. Ya la filosofía budista enfatiza que para poner orden en las perturbaciones mentales y engaños que aparecen en nuestra mente, en forma de celos, odio, envidia o aferramiento propio, debemos mantenerla serena y apacible durante todo el día. Como lo dijo Cayetano Arroyo en su obra Diálogos con Abul Beká: limpia tu mente y todo se limpiará. Una mente limpia, serena y apacible podrá ver las cosas de forma nítida y con ecuanimidad. Veamos algunas acciones para lograrlo. Sustituye de tu vocabulario habitual la palabra problema por oportunidad. Cuando se presente cualquier situación, de la índole que sea, céntrate únicamente en la actitud con la que vas a vivir. Esa actitud tiene que partir de la confianza, la aceptación y la ausencia de juicio. Estate atento para percibir cualquier palabra que puedas decir o cualquier conducta que puedas tener de carácter negativo a lo largo del día y transfórmalas rápidamente en palabras o conductas más constructivas. Empieza a incorporar la atención consciente a tus actividades básicas: comida, ducha, trabajo, antes de retirar la atención de lo que estabas haciendo y pasar a otra cosa. Dedica unos segundos a tomar plena conciencia del cambio de actividad. El poder de un pensamiento. Observa que la realidad que no aceptas ya aconteció, ya se ha alejado del instante presente y por tanto ha dejado de existir como tal. Tu mente mantiene con vida esa realidad que ya no existe a través de imágenes fragmentadas de ella, que se mezclan con imágenes de experiencias anteriores semejantes. Es un solo tipo de pensamiento el que te genera sufrimiento y te roba la libertad. Advierte que, de nuevo, eres víctima de los engaños y las perturbaciones de la mente. El antídoto a esta actitud lo sintetiza muy bien un magnífico proverbio zen: ama lo que existe en este momento y serás libre. Esta es la pregunta que debes hacerte cuando aparezca el sufrimiento en tu vida. ¿Qué es lo que no estoy aceptando en mi vida? Cuando tengas problemas económicos, cuando no goces de buena salud, cuando no encuentres pareja, cuando tu amigo no te dirija la palabra, cuando no te guste el gobierno que hay actualmente en tu país, cuando no consigas vender tu casa, etcétera, etcétera. Cierra los ojos y pregúntate: ¿qué es lo que no estoy aceptando en mi vida? Te darás cuenta de que esa falta de aceptación es lo que te resta paz interior. Percátate de que estas actitudes que experimentamos ante cualquier situación como consecuencia de la falta de aceptación son internas, son nuestras, y por lo tanto tenemos la oportunidad de transformarlas en cualquier momento. Reconozco que experimento rechazo hacia la vida. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? La oportunidad de aprendizaje que ofrecen las dificultades. Reconozco que experimento sobreprotección. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? La
experiencia de destino y misión que trae cada persona. Reconozco que experimento perfeccionismo. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que existen distintas formas de organización y gestión. Reconozco que experimento preocupación. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que puedo perder algo que ya no necesito. Reconozco que experimento fanatismo. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Otras formas, vías, creencias y opciones diferentes de las mías. Reconozco que experimento mal genio. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Lo que otros hacen o dicen, o lo que está sucediendo. Reconozco que experimento ganas de condenar. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Comportamientos y actitudes diferentes de las mías. Reconozco que experimento rebeldía. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? La necesidad de adaptarme al medio que me correspondió. Reconozco que experimento angustia. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que perdiendo algo puedo vivir de otra manera. Reconozco que experimento tristeza. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? La experiencia y el comportamiento de otros. Reconozco que experimento ganas de criticar. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Las costumbres, las ideas y decisiones de los demás. Reconozco que experimento rencor. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que los demás no tienen la culpa de mis propias experiencias. Reconozco que experimento ganas de juzgar. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que cada quien lo hace lo mejor que sabe. Reconozco que experimento apegos. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que nada ni nadie me pertenece y que siempre tengo todo lo necesario. Reconozco que experimento estrés. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que las cosas pueden salir de otra manera y solo doy lo que puedo. Reconozco que experimento miedo. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? La posibilidad de perder lo que tengo o de no lograr lo que quiero. Reconozco que estoy experimentando celos. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que no soy dueño de nadie y que solo el amor puede unirnos. Reconozco que experimento culpa. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que no tengo la culpa de las experiencias de los demás. Reconozco que experimento una enfermedad. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que el problema no está en mi cuerpo, sino en mi mente. Los pensamientos forman parte de nuestra mente. Una mente poco disciplinada y trabajada produce pensamientos sin parar, mientras que una mente enfocada y equilibrada genera muchos menos. Los pensamientos son energía y tienen una vibración determinada, más sutil o más densa, según sus características. Los grandes sabios siempre han indicado lo importante que es que le prestemos atención consciente a nuestros pensamientos. Porque los pensamientos que emitimos al campo cuántico tienen especial importancia a la hora de configurar lo que cotidianamente entendemos como realidad. La mayoría de los seres humanos tenemos un gran flujo de pensamientos diarios. La ciencia estima que son unos 60.000, de los cuales tan solo el 5% aproximadamente son conscientes, mientras que el 95% son inconscientes. Y es que el parloteo mental
de nuestra mente inferior es incesante, no ofrece tregua y tampoco sigue ningún tipo de orden ni estructura. Esta actividad sigue presente cuando dormimos, especialmente en los sueños. Como dijo Freud, las imágenes, secuencias e historias que se manifiestan como sueños nos permiten conocer una parte de nuestra psique, en especial nuestro inconsciente. Teresa de Ávila la bautizó la loca de la casa, a esa mente parlanchina que nos lleva a identificarnos con nuestros pensamientos y con nuestra personalidad. Pensamos que somos lo que pensamos, nuestros propios pensamientos, y esto nos arrastra al sufrimiento una y otra vez. El último pensamiento que pasa por nuestra mente es el que nos acaba engañando, el que no nos permite ver la esencia de todo lo que acontece en nuestra vida. Como dice Jodorowsky, lo que pensamos modifica por completo la percepción de todo lo que vemos y observamos. Vivir desde la mente es vivir desde el pensamiento, y la actividad mental incesante conlleva un fuerte desgaste energético. Cuando entramos en esta espiral tan repetitiva, lo que empieza con un simple pensamiento espontáneo ante una situación determinada, acaba por convertirse en un hábito mental. Si la mente da vueltas en torno a ello durante tiempo suficiente, esto puede acabar por condicionar la totalidad de nuestra vida, como lo manifiesta un conocido proverbio árabe: siembra un pensamiento y cosecharás un acto, siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Necesitamos comprender que la mente tiene una función operativa y dual. La mente fragmenta la realidad y la clasifica agrupándola en pares de opuestos: frío, calor, alto, bajo, luz, oscuridad, me duele, me da placer. Esto nos conduce a vivir la vida aceptando y rechazando, seleccionando y descartando, criticando y valorando todo cuanto acontece. En tu día a día puedes observar que tu mente se polariza ante cualquier acontecimiento que vives. Esto me gusta, pero eso no. Esta persona me cae bien, aquella no. No soporto la lluvia, pero me encanta que haya sol. Ese objeto es precioso, pero aquel es horroroso, etcétera, etcétera. Además, la mente siempre está insatisfecha. Su alimento principal son los deseos, los de baja frecuencia vibratoria sobre todo. Es caprichosa, nunca se conforma, siempre quiere más y más. Es un pozo sin fondo. Y cuando ha conseguido lo que anhela, pierde el interés en ello al instante y procede a buscar algo que le suscite más curiosidad. Lo divertido es que mientras persigue lo nuevo, en lo que se ha enfocado, alimenta el recuerdo de aquello que desechó. También se aferra a objetos, personas y situaciones, hasta el punto de apegarse fuertemente, a veces de forma desmedida, compulsiva y obsesiva. Estas características de la mente inferior son muy palpables cuando uno vive muy identificado con la personalidad. Son comportamientos y actitudes altamente egoicos, motivados por la búsqueda incesante de placer y bienestar. En los Upanishads habla así de los procesos mentales que acontecen en la mente.
La mente puede ser pura e impura. La impura viene determinada por los deseos. La pura carece de ellos. La mente es para el hombre la causa de su esclavitud y de su liberación. Cuando se apega a los objetos de los sentidos, es causa de esclavitud. Cuando no tiene relación con los objetos, lo es de liberación. Otra característica de la mente es la inestabilidad. En pocos segundos pasamos de un pensamiento optimista a otro pesimista. Estamos subidos a una montaña rusa mental y emocional, lo cual es comprensible desde el momento en que la mente está totalmente volcada al mundo exterior y va filtrando las experiencias que vivimos, etiquetándolas como positivas o negativas. Otra consecuencia del carácter inestable de la mente es su tendencia a distraerse con mucha facilidad. La mente tiene dificultad para empezar y finalizar una tarea sin distraerse. Viaja por todos lados. Cuando no la distrae un pensamiento generado por ella misma, lo hace cualquier estímulo externo. Anárquica por naturaleza, rechaza cualquier tipo de acción que tenga que ver con la disciplina y el orden. Por eso nos cuesta tanto cultivar la atención y la concentración, al menos en las etapas iniciales. Pero vale la pena perseverar, porque la atención y la concentración son dos cualidades muy importantes para limpiar nuestra mente. Y además, con cada pensamiento has formado un sistema de creencias y estás condicionado por él. Cuanto más presentes estén en ti los factores que ahora voy a enumerar, más seguro puedes estar de que tu sistema de creencias está condicionando tu forma de ver la vida. Síntomas de que tu sistema de creencias lleva las riendas de tu vida. Defiendes a ultranza tus opiniones y tus puntos de vista. Tus respuestas en forma de acciones y conductas son reactivas, rápidas y automáticas. Tienes claro cómo te vas a comportar antes de que ocurra el suceso. Las obligaciones y las normas tienen una presencia excesiva en tu vida. Eres poco flexible y tienes conductas extremistas. Tienes el fuerte sentimiento de que los demás no te comprenden. Te sientes como una víctima. Tienes muchos miedos internos. Te resulta difícil mantener la atención en el curso de una conversación. Tiendes a enjuiciar y criticar a los demás. Te quejas a menudo. Buscas en el exterior aquello que debe aportarte satisfacciones. Usas de forma inconsciente, al hablar o para tus adentros, las fórmulas tengo que, debo y creo en. Tienes muchos prejuicios. Todo esto te está indicando que las creencias están presentes en tu vida y tienen un gran efecto en ti, pues todas tus creencias internas te esclavizan, te someten, te generan sufrimiento. En definitiva, no te permiten ser libre. Toma conciencia de ellas, de que estás siendo prisionero. Si quieres limpiar tu mente, te recomiendo las siguientes acciones. Incorpóralas ya en tu vida. Observa con atención tus pensamientos. ¿De qué tipo son? ¿Con qué velocidad se suceden? Trata de mantener la atención en lo que estás haciendo. Pon atención en una actividad y cuando hagas un pequeño paro o finalices, haz una pequeña pausa para tomar conciencia de que vas a retomarla o de que vas a emprender una actividad distinta. Hazte consciente de los movimientos de tu mente.
Observa cómo se mueve hacia el pasado y el futuro, cómo juzga y etiqueta las cosas, cómo lo ve todo a través de sus filtros, cómo no puede mantenerse quieta. Toma conciencia de tus prejuicios a la hora de relacionarte con los demás. Toma conciencia de todas tus creencias limitantes. Trata de suprimir de tu vida el tengo que, el debo, y ábrete a la experiencia del momento presente. Cuando te relaciones con otro, observa todas las reacciones que tienen lugar en tu interior. Pon foco en ti. La otra persona tan solo te hace de espejo para que puedas reconocerte.